La idea de crear una organización internacional para promover la paz en el mundo surgió luego de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se creó entonces en 1919 con el propósito de impedir un nuevo conflicto, pero esta misión fracasó. La expresión Naciones Unidas nace durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de enero de 1942, 26 países se comprometen a continuar juntos la guerra contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. El 26 de junio de 1945, 51 estados firman la Carta de Naciones Unidas. Los países que adhieren representan el 80% de la población mundial. El 24 de octubre de 1945, tras la ratificación de la Carta, la ONU queda formalmente instaurada. Su sede es en Nueva York, una zona considerada extraterritorial. La organización consta de distintas instancias. La Asamblea General, compuesta por los 193 Estados miembros, es donde se toman las principales decisiones, para las que se necesita la aprobación de una mayoría de 2/3. El Consejo de Seguridad se encarga de asegurar la paz. Está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes que tienen derecho a veto, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y otros 10 que cambian cada 2 años. El Consejo Económico y Social, que se ocupa de los temas económicos, sociales y medioambientales. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, su misión es resolver los diferendos jurídicos entre los estados. La Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien es nombrado cada 5 años por la Asamblea General y bajo recomendación del Consejo de Seguridad. Tras la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas con la intención de preservar la paz en el mundo tras uno de los conflictos más grandes de la historia. Esta noche abordaremos las funciones del organismo, la historia del organismo y el cuestionamiento sobre si la ONU, ahora mismo con la situación en Ucrania, la crisis política en África, entre otros eventos y conflictos por los que atraviesa el mundo, sigue teniendo un papel destacado en la política internacional. Esta noche, para analizar este tema, me acompaña la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional. Qué placer recibirla, profesora Ana Paula. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias a usted por honrarnos con su presencia y con su análisis, que siempre es muy completo, sobre todo en Brújula Internacional, donde también se abordan estos temas internacionales, pero hoy un tema que nos ocupa en esta noche es el papel de la ONU. Y comenzamos revisando esa historia que ya lo veíamos en este material, que comienza a partir de 1945 con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto tuvo crear esta organización en ese momento? Bueno, realmente si recordamos la historia, ya veníamos de una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial. Los países del mundo en ese momento, por supuesto, deciden, creo que terminando la Guerra Mundial, faltando unos probablemente 2 meses, la creación de un organismo internacional para preservar la paz, que definitivamente todos estos países quedaron devastados con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, se decide, se discute una carta, tal vez una especie de estatutos para la creación de la ONU, y bueno, me parece que era muy importante para ese momento histórico, porque venir de 2 guerras mundiales realmente tenía que hacer algo la sociedad, el mundo entero, para poder poner unas normas, porque no había ningún organismo, había algunos pininos, ¿no?, de cosas internacionales para la paz. Yo quiero hacer énfasis que históricamente lo más importante de la creación de esta organización es el camino de la paz, cómo la lucha debe ser hacia la paz y no lo que pasó en ese momento, que la mayoría de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial estaban realmente devastados. Por eso incluso se crean cuestiones económicas, fideicomisos, de alguna fórmula para levantar y que esos países pudieran. La única manera de poder recuperar esos países devastados por la guerra mundial era también creando un organismo que financieramente pudiera, aproximadamente eran 50 países, en la introducción lo decía, era la mayoría de la población en ese momento del mundo, y además esos países se comprometieron, estuvieron 2 meses discutiendo la Carta de las Naciones Unidas, y yo creo que
es muy importante no olvidar la historia, es decir, estamos en este momento en otras circunstancias, pero el mundo aprendió en ese momento que con la guerra no se solucionan las cosas, muchas muertes, devastados económicamente, socialmente. Entonces, bueno, yo creo que incluso en este momento todavía hay secuelas de esa guerra mundial, de esa Segunda Guerra. Profesora, lo cierto es que tras la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio importante en el orden internacional y a partir de aquí se reconfigura el orden mundial. ¿Qué papel jugó la ONU en todo esto, más allá de ayudar a la reconstrucción de los países como órgano vigilante que de alguna manera estuviese cuidando y protegiendo que los países no volviesen a entrar en un conflicto similar al acaecido con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay que recordar que, bueno, realmente, como dicen algunos, la historia la escriben los ganadores y los vencedores. Yo creo que en ese momento los países como Estados Unidos, las grandes potencias de ese momento, por supuesto un llamado a la reflexión, por eso vemos cómo de alguna manera hay una composición mundial en ese punto histórico, y son estos países los que llaman a esos 50 países, vamos a hacer una organización para preservar y que no nos vuelva a suceder esto, porque al estar todos aislados de alguna manera, bueno, comenzó la guerra y casi que no hubo manera, sino hasta ese momento de reflexión, tal vez, creo yo, de impacto social, económico para el mundo. Bueno, vamos a crear un organismo que me parece además una cosa muy interesante, porque son como los pininos del tema internacional y de cómo vigilar, y el objetivo principal cuando leemos la Carta o los Estatutos de Naciones Unidas es la búsqueda de la paz y de que la resolución de los conflictos sean a través del diálogo, la conversación, la solución y evitar la guerra. Profesora Ana Paula, vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos precisamente analizando el papel de la Organización de Naciones Unidas con motivo de la Asamblea General que comienza el día de mañana y sobre todo de la importancia y la influencia que tiene actualmente, cómo el mundo se ha configurado, la influencia que tiene en este nuevo mundo, en el llamado nuevo orden mundial que plantean muchos analistas esta organización. Vamos a hacer una pausa en este análisis y en esta conversación y ya regresamos.